Entonces, hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la mecánica cuántica en la tecnología y la ciencia actualmente. Y particularmente vamos a hablar de los superconductores y los nanomateriales. Entonces, primero vamos a explicar qué es un superconductor. Entonces, un superconductor es un conductor que tiene su resistencia eléctrica exactamente en cero. Entonces, esto es muy importante de notar. No es que tenemos un conductor cuya resistencia eléctrica es muy cercana a cero o puede ser aproximada con algo que es extremadamente cercano a cero. Es que es exactamente cero la resistencia eléctrica de esto. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que podemos transmitir electricidad, transmitir electrones por aquí sin pérdida de energía, sin ninguna pérdida de energía, siendo 100% eficientes, lo cual es algo extremadamente raro, porque en cualquier proceso sabemos que hay un cierto pérdida de energía casi siempre en la forma de calor. Entonces eso es un superconductor. Y ahora, ¿qué tiene que ver ese superconductor con la mecánica cuántica? ¿Por qué no utilizamos las leyes de electromagnetismo que ya tenemos definidas con las leyes de Maxwell, las leyes de Ohm? ¿Por qué es que utilizamos mecánica cuántica en vez de esas otras leyes de electromagnetismo? Y el motivo es porque si es que como la resistencia es exactamente cero, el, el problema de que la resistencia es exactamente cero, ocurren contrariedades en las leyes de Ohm. Por ejemplo, particularmente podemos ver que la ley de Ohm dice que si es que la resistencia eléctrica es cero, entonces el campo magnético es inexistente. Pero esto está en contra de un resultado experimental, que es el que vemos acá a mano derecha en la foto, que dice que al enfriar un metal lo suficiente, llegar a su temperatura crítica y volverlo un superconductor, volverlo, o sea, acceder a esa propiedad de superconductor que tiene, que necesitamos llegar a un cierto tipo de temperatura para que pueda llegar a este punto. Lo que logramos es que exista una fuerza magnética entre la base y el superconductor que está encima y que por eso levite encima de, este, de esta base. Y eso no podría ocurrir si no tenemos una propiedad magnética del superconductor que a través de la ley de Ohm veríamos que es imposible. Pero vemos que sí ocurre, entonces necesitamos de la mecánica cuántica para poder explicar el fenómeno de cómo llegamos a tener un superconductor, porque es que después de una temperatura crítica la resistencia cae rápidamente a cero, o sea, cae básicamente automáticamente a cero después de una cierta temperatura. Eh, y cómo es que esto llega a suceder. Entonces, ¿cómo es que la mecánica cuántica participa o explica los efectos y las características de un superconductor? Pues esto es con una teoría que se llama la condensación de los bosones. Entonces esto, en esencia, lo que está es una teoría que se basa en los bosones, lo cual es un problema porque en ese momento no estamos trabajando con bosones, sino con electrones, lo cual es un problema. Pero que se puede hacer, pues se puede utilizar esa teoría al considerar los electrones en pares, que se llaman pares de Cooper, que cuando se juntan esos dos electrones actúan suficientemente parecido a un bosón. Entonces la idea es que cuando llegas a temperatura crítica y cuando bajamos por debajo de la temperatura crítica, por las propiedades del fluido en el cual se están moviendo los electrones, todos los electrones que están dentro de este fluido o de este sólido, de este medio, eh, tienen un nivel, están en un estado de energía crítico. ¿Y qué significa que están en un estado de energía crítico? Significa, en esencia, que la ecuación de Schrödinger no varía a través del tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que que las propiedades que tienen todos los electrones a través de toda esta banda
en esencia constante porque no varía a través del tiempo, entonces no va a haber ningún cambio. Y con esto logramos dar pie a la explicación del fenómeno del superconductor. Entonces, ¿por qué es una temperatura crítica? ¿Por qué necesitamos una temperatura baja para llegar a eso? Porque después de esa temperatura hacemos que todos los electrones que todos los pares de Cooper estén en un cierto estado de energía y se comporten de una cierta forma que permiten que la resistencia eléctrica sea cero. Entonces, esta es la primera aplicación que vamos a observar de la mecánica cuántica, que va a ser los superconductores. Entonces, superconductor es un material que al ser enfriado a un cierto punto tiene una resistencia eléctrica igual a cero. ¿Por qué necesitamos la mecánica cuántica para explicar esto? Necesitamos la mecánica cuántica para explicar esto porque si es que no utilizamos la mecánica cuántica, utilizamos las leyes de Ohm y las leyes de Maxwell, vamos a observar que hay una contradicción entre el magnetismo predicho por las ecuaciones y el magnetismo observado en experimentación. Y finalmente, ¿qué fenómeno de mecánica cuántica participa en los superconductores? Pues el de condensación de los bosones y la invarianza a través del tiempo de la ecuación de Schrödinger. Entonces ahora vamos a tener los nanomateriales. Entonces, los nanomateriales tiene bastante más sentido por qué es que estos tendrían que ver con la mecánica cuántica y cómo es que esto va a ir trabajando. Pero necesitamos explicar un poquito más a fondo esto y ver mejor, porque no es evidente cómo va cambiando las propiedades o por qué van cambiando las propiedades de los materiales mientras vamos yendo más pequeños. Deberían escalar. Nunca hemos visto que la propiedad de un material dependa del tamaño de su escala. Eso porque estamos asumiendo que trabajamos con materiales de una cierta escala, un cierto tamaño, y que al reducirnos esto va cambiando. Entonces, primer motivo por el cual esto cambia va a ser explicado en la imagen de la izquierda, y es porque si es que tenemos este rectángulo de acá, este prisma rectangular, y lo vamos cortando. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos dos cubos que van a tener un volumen similar, están un poco más separados, un poco más pequeños, van a tener un volumen similar, pero aún así su superficie de área va a ser bastante más alto porque va a conservar el área de afuera y además parte del interior del objeto va a ser ahora superficie de área. Y si seguimos repitiendo esto, vamos a ver que la superficie de área incrementa bastante rápido incrementa esto. Entonces, esto es por un lado lo que está ocurriendo. Vemos que mientras vamos reduciendo el volumen, la superficie de área con respecto al volumen que tiene el objeto es considerablemente más alta. ¿Y esto qué es lo que ocurre con esto? Pues se cambian las propiedades físicas y las propiedades químicas de nuestros materiales. ¿Por qué? Porque al tener mayor superficie de área vamos a tener mayor superficie de contacto entre cada uno de nuestros materiales para que puedan reaccionar entre ellos e interactuar entre ellos, lo cual hace que cambie su volatilidad y su reactividad entre ellos de forma sustancial. Y el otro, que tiene bastante que ver con esto, es el porcentaje de átomos que están en la masa o que están en la superficie del material, dependiendo del tamaño de la partícula. Entonces, básicamente, el tamaño de la partícula va a ser esférico y el tamaño por tamaño en distancia, vamos a referirnos al radio. Y con esto vamos a ver que mientras el tamaño de la partícula es más pequeño, el porcentaje de átomos en masa es cada vez es más chiquito. Tendríamos que ir viendo de derecha a izquierda esto para ver esta progresión. Vemos que va cayendo mientras el tamaño de la partícula se vuelve más pequeño. Y que va siendo más alto entre la cantidad de átomos en la superficie. De nuevo, esto afecta la conductividad por un lado, pero también la reactividad de los materiales. ¿Por qué? Porque el átomo, como hay más átomos en la superficie, como hay más porcentaje de átomos en la superficie, la cantidad, el porcentaje de átomos dentro de un material, digamos que tenemos un mol de átomos en total, en todo un conjunto de una estructura de nanomateriales,
tenemos un mol de átomos. Usualmente el porcentaje de este mol de átomos que tendría la capacidad de reaccionar sería extremadamente bajo, sería menos del 1%. Pero cuando tenemos nanomateriales y los nanomateriales estamos trabajando con partículas de más o menos de 10 nanómetros, casi siempre, aunque igual, desde menos de 100 nanómetros ya varían las propiedades del electrón, eso ya vamos a ver en un momento. Pero en general estamos trabajando con objetos muy pequeños y podríamos verlos, si estamos trabajando con un objeto entre 0 a 10 nanómetros, vemos que el porcentaje de átomos de la superficie varía desde un 17%, que no es tan alto, hasta más o menos un 70% de átomos en la superficie. Y esto ya incrementa rápidamente mientras vamos disminuyendo el tamaño de la partícula. Entonces con esto podemos ver que si es que nosotros tratamos de trabajar con las asunciones usuales de un material, vamos a conseguir muy poco beneficio, porque no vamos a considerar todas estas nuevas propiedades como incremento en en la superficie de área y porcentaje de átomos en la superficie. Entonces, por eso es que necesitamos la mecánica cuántica. Y ahora, en particular, vamos a estar observando lo que son las conducciones a través de un nanomaterial. Entonces ya vamos a hablar de esto en un momentito. Y de ahí vamos a tener cambios en las propiedades físicas de nuestro material, que es lo que acabamos de explicar antes, que va a tener mayor reactividad y mayor... ajá, y cambios distintos, mayor dureza, menos densidad. Todo eso se debe al incremento de la superficie de área y con respecto al incremento de los átomos en la superficie vamos a tener mayor reactividad. Vamos a tener, por ejemplo, que los átomos, el nanomaterial se va a querer juntar todo y formar una estructura que no necesariamente va a ser la estructura que estamos buscando nosotros. Entonces por eso necesitamos controlar la energía libre de los átomos en la superficie. Como estos átomos en la superficie van incrementando de forma muy rápida mientras hacemos más chiquito a nuestra partícula, lo que vamos a tener aquí es que en estos, en controlar estos, vamos a lograr hacer que la forma en la cual los nanomateriales se van ensamblando sea la que estamos buscando para crear o resolver el problema que tenemos a mano. Y finalmente vamos a ver este problema que trabaja la mecánica cuántica. O sea, bueno, que se presentó este problema que se trabaja en la mecánica cuántica en otro video anterior, que es la partícula en una caja, que es en esencia lo que habíamos conversado esa vez, es partícula en una caja en una dimensión. Entonces, en dos dimensiones, perdón. Sobre R1, para ser precisos. Entonces, sobre R1, lo que tenemos es que en un cierto intervalo de R1, de la línea de las rectas reales, tenemos un potencial de cero. Y de este renglón, tenemos un potencial extremadamente alto. Entonces, básicamente, la probabilidad de que nuestra partícula cuántica, en este caso probablemente un electrón, salga de la caja en la cual estamos poniendo, del segmento en el cual estamos introduciéndolo, es extremadamente baja y decae supremamente rápido. Entonces, esto, ¿cuándo viene siendo aplicado en nanomateriales? Bueno, pues, mientras tenemos 100 nanómetros o menos de una partícula, de un material definido, o sea, tenemos 100 nanómetros de distancia en cualquiera de las dimensiones, eso ya va a afectar el movimiento del electrón. Y para poder modelar el movimiento del electrón de forma apropiada, en una capacidad reducida, necesitamos entender bien y poder modelar bien el problema de la partícula en una caja. Y ahora finalmente, aquí en el lado derecho vamos a ver que eh, cuando estamos utilizando conductores en nanomateriales, vamos a tener partícula en una caja hacia
una dimensión. O sea, vamos a tener una dimensión en la cual se mueve libremente y luego en otras dos dimensiones va a estar completamente atrapado nuestro electrón. Va a ser más chiquito que 100 nanómetros nuestro ancho del cable, entonces el electrón va a estar atrapado y va a funcionar de forma diferente. Y entre lo que está sucediendo aquí, lo que vamos a ver es que como usualmente en un metal, un electrón se puede mover entre la banda de valencia y la banda de conducción, así es como se va moviendo. Cuando tenemos un semiconductor, eh, un nanomaterial que está conduciendo, lo que va a ocurrir es que se va a presentar esta nueva pseudopartícula que se va a llamar un excitón. Y esto va a pasar porque el electrón, como se va moviendo, como se va accionando, genera lo que parecería una pseudopartícula o una partícula positiva en el otro lado, en la conducción de banda. Entonces, esto, para poder modelar esto, necesitamos de la mecánica cuántica y no entraremos en mayor detalle, pero esta es la idea en general de esto.